A veces pienso que si alguien me hubiera contado que mi vida iba a dar un giro tan brutal en tan poco tiempo, jamás lo habría creído. Me llamo Laura, tengo 36 años, vivo en Valencia, y hasta hace un año creía tenerlo todo bajo control. Un matrimonio estable de más de una década con Sergio, un hombre que conocí en la universidad, y una amistad inseparable con Clara, mi confidente desde el instituto. Compartíamos cenas, vacaciones, incluso secretos que juramos nunca revelar. Todo parecía tan sólido que jamás imaginé que las dos personas que más quería podían destrozar mi mundo desde dentro. Recuerdo perfectamente la noche en que todo empezó a cambiar. Era un jueves. Había vuelto tarde del trabajo, porque como enfermera en un centro de salud, los turnos a veces se alargaban más de lo que uno quisiera. Al llegar a casa, noté un silencio extraño, no el típico silencio relajante, sino uno denso, casi incómodo. Sergio estaba en el salón, mirando el móvil, y cuando me vio entrar, lo guardó de golpe, como si escondiera algo. No quise pensar mal, todavía. Clara apareció en mi vida como una luz en un momento en el que yo me sentía perdida. Siempre fue esa amiga divertida, directa y con una capacidad increíble para hacerme reír hasta en los días más grises. Por eso, cuando empecé a notar que ella y Sergio hablaban más de lo normal, no me alarmé. Al principio, pensaba que tal vez era cosa mía, que estaba cansada y veía fantasmas donde no los había, pero las señales comenzaron a multiplicarse. Un mensaje que Sergio me envió por error, destinado claramente a otra persona. Una excusa de Clara para no quedar conmigo porque tenía que ayudar a su tía enferma y que luego descubrí que no era verdad. Miradas que se cruzaban entre ellos en las reuniones de amigos, demasiado largas, demasiado cómplices. Y ese silencio incómodo cada vez que yo entraba en una conversación en la que estaban los dos. El día que todo se derrumbó, no hubo gritos, ni escenas dramáticas, solo una confesión fría. Sergio me dijo que estaba enamorado de Clara y que quería separarse. Lo dijo sin titubear, como si hubiera ensayado cada palabra. Me quedé inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que mi pecho se cerraba, que el aire no llegaba a mis pulmones. Y lo peor, Clara no negó nada. Se quedó ahí, mirándome, con una mezcla de vergüenza y desafío, como si quisiera que yo aceptara esa traición como algo inevitable. Durante semanas, viví en un estado de confusión absoluta. Mi casa, que antes era un refugio, se convirtió en un lugar lleno de ecos de conversaciones pasadas, de recuerdos que ahora dolían como cuchillas. Evitaba mirar las fotos colgadas en la pared, porque en todas aparecíamos los tres, sonriendo como si fuéramos una pequeña familia. Y lo que más me desgarraba era pensar en todo lo que había confiado en ellos, en cómo les había abierto cada rincón de mi vida. Fue entonces, en medio de ese dolor, cuando algo inesperado sucedió. Un mensaje anónimo llegó a mi correo electrónico. Decía: «Ella no es quien crees. Hay algo que él todavía no sabe, y tú tienes derecho a descubrirlo». No había remitente, solo esas palabras y un archivo adjunto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía oírlo. Dudé si abrirlo, temiendo que fuera alguna broma cruel, pero mi intuición me dijo que lo hiciera. Cuando lo abrí, encontré un documento escaneado, una copia de una carta escrita a mano. La letra era inconfundible, era de Clara, y lo que leí en esas líneas me hizo entender que la traición que había sufrido no era ni la mitad de lo que estaba a punto de descubrir. La carta empezaba con un saludo breve, pero frío, dirigido a alguien llamado Álvaro. No era Sergio. El texto estaba fechado unos 6 años atrás, y a medida que avanzaba en la lectura, mi respiración se volvía más pesada. Clara hablaba de un viaje que había hecho en secreto y de un asunto que nunca podría contar, porque destruiría todo lo que había construido. Decía que ese secreto podía arruinar no solo su reputación, sino también su relación con él, y que si algún día salía a la luz, tendría que abandonar la ciudad para siempre. Mis manos temblaban mientras leía. No era solo el hecho de que Clara tuviera un pasado oculto, sino que ese pasado parecía tener raíces profundas en nuestra historia sin que yo lo supiera. Continué pasando las páginas, cada párrafo más inquietante que el anterior. Descubrí que antes de que yo siquiera conociera a Sergio, ella había tenido un romance intenso y clandestino con un hombre casado, y que ese hombre había acabado en problemas legales graves. Clara había guardado documentos, fotos y pruebas que podían implicarle. En la carta, hablaba de cómo había manipulado ciertas personas para borrar su nombre de la historia y salir ilesa. Lo más perturbador
Era un párrafo en el que mencionaba que Sergio jamás debía saber que ella había tenido algo que ver con la caída de una empresa en la que él trabajaba en su juventud. Me quedé paralizada. Sergio siempre me había contado esa historia como un capítulo triste de su vida, una injusticia laboral que lo dejó sin empleo y con una reputación manchada injustamente. Y ahí estaba, frente a mis ojos, la confesión de que Clara no solo lo sabía, sino que había sido una pieza clave en todo aquello. No sabía si reír, llorar o salir corriendo a gritarle la verdad en la cara. Sentí una mezcla de rabia y liberación, como si de pronto el dolor de la traición amorosa se hubiera transformado en una determinación helada. Sergio tenía que saberlo, no porque quisiera recuperarlo, sino porque la mentira que Clara había tejido durante tantos años era una bomba que él merecía ver estallar. Pasé los días siguientes investigando. Busqué registros, contacté discretamente con personas que habían trabajado con él en aquella época, y poco a poco fui armando el rompecabezas. Cada pieza confirmaba que la carta no mentía. Clara había manipulado conversaciones, inventado rumores y usado a un tercero para hundir la reputación de Sergio, todo con el objetivo de proteger a su amante de entonces. Y mientras más averiguaba, más me sorprendía de mí misma, porque en lugar de sentirme una víctima rota, empecé a sentirme fuerte, como si todo ese dolor me estuviera empujando a una versión de mí que no conocía, una que no se conformaba con las sobras de la verdad, sino que quería la historia completa. Ahora, si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No estás aquí por casualidad. Puede que no hayas vivido exactamente lo mismo que yo, pero todos tenemos cicatrices que otros no ven. Y en este canal, cada historia no es solo para entretener, es para recordarte que incluso en medio de la traición y la oscuridad, hay un momento en el que podemos levantarnos. Así que, si sientes que esta historia te está tocando de alguna manera, quédate. Suscríbete, no para ayudarme a mí, sino para que juntos construyamos un espacio donde nuestras voces no se callen. Y si te apetece, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez descubriste una verdad que cambió todo? El día que decidí enfrentar a Clara no fue planeado. Me desperté con esa sensación incómoda de que, si no lo hacía ya, terminaría tragándome la verdad hasta que me consumiera por dentro. La llamé por teléfono y fingí que quería verla para hablar de todo lo ocurrido y quizá cerrar las heridas. Ella aceptó enseguida, con una voz dulce que me resultó insoportable. Quedamos en una cafetería cerca del puerto, un lugar donde solíamos ir juntas a charlar durante horas. Cuando llegó, llevaba su sonrisa de siempre, esa que antes me transmitía confianza y ahora solo me parecía una máscara. Pedimos café, y antes de que pudiera empezar con sus excusas, puse la carta sobre la mesa. No dije nada, solo la empujé hacia ella. Vi cómo sus manos, que intentaban parecer tranquilas, comenzaron a tensarse. La miró por unos segundos, luego levantó la vista y dijo: «¿Dónde encontraste esto?» «No es importante cómo», respondí. «Lo que importa es que sé la verdad». Su mirada cambió. Ya no intentaba aparentar sorpresa. Era como si de repente se quitara la máscara y mostrara la versión de sí misma que había mantenido oculta durante años. «No entiendes nada, Laura», dijo con un tono que me heló la sangre. «Esto es más grande de lo que piensas». «Claro que entiendo», le corté. «Entiendo que fuiste tú quien ayudó a destruir la carrera de Sergio antes incluso de que yo lo conociera. Entiendo que mentiste durante años, no solo a mí, sino también a él». Ella se inclinó hacia mí, bajando la voz como si temiera que alguien la oyera. «Si esto sale a la luz, no solo Sergio se verá afectado. Hay personas con mucho poder involucradas. Tú no quieres meterte en eso». Me quedé mirándola fijamente. Era increíble cómo, incluso en ese momento, seguía intentando manipularme. «No es mi problema quién más esté implicado. Mi única lealtad ahora es con la verdad», dije, con una calma que ni yo misma esperaba. Clara sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue esa sonrisa torcida que uno ve en las películas cuando el villano se da cuenta de que está acorralado, pero aún cree tener un as bajo la manga. «Tú crees que Sergio te va a agradecer por esto, pero no sabes toda la historia», susurró. «Hay cosas que él tampoco te ha contado». Aquella frase se me clavó como un cuchillo. Durante días había estado tan centrada en destapar las mentiras de Clara que no había considerado la posibilidad de que Sergio también tuviera secretos. Y, aunque me doliera admitirlo, una parte de mí quería saber a qué se refería. Cuando me levanté para irme, ella me detuvo con una última frase. «Si sigues tirando de este hilo, no habrá vuelta atrás». Salí de la cafetería con el corazón acelerado. La brisa del puerto me golpeó el rostro.
pero no me calmó. Ahora, además de la traición y el engaño, tenía una nueva pregunta ardiendo en mi mente. ¿Qué podía ocultarme Sergio que fuera tan grave como para que incluso Clara lo utilizara como advertencia? Pasé toda la noche sin dormir, repasando en mi cabeza cada conversación, cada gesto, cada silencio de Sergio en los últimos años. Me di cuenta de que había huecos en su historia, momentos que yo había rellenado con mi confianza ciega, sin hacer preguntas. Tal vez, en el fondo, no quería saber las respuestas, pero ahora era distinto. Ya no podía permitirme el lujo de la ignorancia. A la mañana siguiente, decidí buscar en el lugar donde menos esperaba encontrar algo, las cajas viejas que Sergio guardaba en el trastero de su madre. Siempre me había dicho que eran cosas sin importancia de su juventud, apuntes de la universidad, fotos antiguas, recuerdos de viajes. Pero recordé que Clara había mencionado una época concreta, justo antes de que él perdiera su empleo por aquella injusticia. Si había algo que vinculara a Sergio con ese pasado turbio, debía estar ahí. Pedí las llaves del trastero con la excusa de que quería guardar unas maletas. Bajé las escaleras estrechas y polvorientas y encendí la bombilla amarillenta del techo. El lugar olía a madera vieja y humedad. Entre las cajas apiladas, encontré una que tenía su nombre escrito con rotulador negro, acompañado de la fecha 2007. Me agaché y la abrí con cuidado. Dentro había carpetas con documentos, recortes de periódico y varias cartas dobladas. Una de ellas me llamó la atención porque estaba dirigida a Sergio y llevaba un sello extranjero. La abrí y comencé a leer. Era de un antiguo socio de la empresa donde él trabajaba y hablaba de una operación financiera que había salido mal, pero lo que me dejó helada fue que Sergio aparecía mencionado como alguien que sabía más de lo que decía y que había aceptado ciertas condiciones para salvar su propio nombre. Mis manos comenzaron a sudar. Esto no encajaba con la versión que él me había contado siempre, en la que era solo una víctima inocente de una conspiración en su contra. Seguí leyendo y descubrí que, para evitar que su carrera se hundiera, Sergio había aceptado firmar un documento que culpaba a otra persona, y aunque no decía el nombre, sospeché inmediatamente que esa otra persona podía estar relacionada con Clara. En ese momento, el puzzle se volvió más complejo. Ya no era una historia simple de traición de una amiga y engaño de un marido. Era un nudo de mentiras en el que ambos parecían estar implicados mucho antes de que yo apareciera en sus vidas. Y lo peor era que, de algún modo, cada uno había usado al otro para protegerse. Me quedé allí, sentada en el suelo del trastero, con la carta en la mano, sintiendo que la verdad era un veneno lento que se extendía por todo mi cuerpo. No sabía si estaba preparada para escuchar la versión de Sergio, pero sabía que tenía que hacerlo, porque, si no, viviría para siempre con las piezas de un rompecabezas que nunca podría completar. Decidí llamarlo. No para rogar explicaciones, sino para ponerlo contra la pared. Cuando atendió, su voz sonaba despreocupada, como si nada hubiera pasado. «Sergio, tenemos que hablar. Es sobre lo que pasó en 2007», dije, sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio pesado, de esos que se sienten más que se escuchan. Finalmente, respondió con un susurro. «¿Quién te ha hablado de eso? No importa quién me lo haya contado», respondí manteniendo la voz firme. «Lo que importa es que lo sé, y quiero que me lo expliques tú, no Clara, no nadie más». Hubo un suspiro largo al otro lado de la línea, como si estuviera calculando cuánto decir y cuánto callar. «Laura», comenzó, «esa historia no es tan simple como tú crees. Sí, acepté firmar un documento, pero lo hice para evitar algo mucho peor. Clara, ella estaba metida hasta el cuello, y si yo no asumía parte de la culpa, la iban a destruir». Me quedé en silencio, apretando el teléfono contra el oído. Quería gritarle, pero cada palabra que decía abría nuevas heridas. «¿Y yo?», pregunté al fin, con un nudo en la garganta. ¿Dónde quedaba yo en todo esto? ¿En qué momento pensaste que merecía saber la verdad? «Nunca quise que te enteraras», dijo con una honestidad que dolía. «Y créeme, Clara y yo, lo que pasó después entre nosotros no fue planeado. Aquella confesión era como un golpe tras otro. No solo había encubierto a Clara en el pasado, sino que después, años más tarde, había elegido estar con ella. Y aunque intentara justificarlo con circunstancias, lo cierto era que yo quedaba como el daño colateral de una historia que empezó mucho antes de que yo llegara». Colgué el teléfono sin decir adiós.
Sentía que mi cuerpo estaba hecho de vidrio, a punto de romperse con el menor movimiento. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, una parte de mí comenzaba a ver algo claro. Ellos se habían aferrado el uno al otro por miedo, no por amor. Y yo tenía algo que ellos jamás podrían recuperar, mi libertad para decidir qué hacer con la verdad. Esa noche, abrí de nuevo la carta de Clara y los documentos de Sergio. Los puse sobre la mesa y los miré como si fueran piezas de una bomba a punto de explotar. Tenía dos opciones: dejarlos ahí y seguir adelante con mi vida, o usarlos para que ambos enfrentaran las consecuencias. Y aunque aún no sabía qué haría, por primera vez en semanas, sentí que el control volvía a mis manos. Y si tú que me escuchas has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde lo más profundo. Cada historia que comparto aquí no es solo para que la oigas, es para que te veas en ella y recuerdes que tu voz importa. Por eso, si sientes que mi relato te ha tocado o te ha hecho recordar algo que viviste, te invito a que lo cuentes en los comentarios. Este canal no es mío, es nuestro, y cada una de vuestras experiencias puede ayudar a alguien más a abrir los ojos o encontrar fuerzas. Suscríbete para seguir formando parte de este espacio, donde no tenemos miedo de decir lo que duele, y cuéntame, ¿qué harías tú si tuvieras en tus manos la verdad que podría cambiarlo todo? Pasé los días siguientes como si caminara sobre una cuerda floja. Por un lado, tenía en mis manos la prueba que podía desmantelar la fachada que Clara y Sergio habían construido durante años. Por otro, sabía que hacerlo significaría entrar en un territorio del que ya no podría salir sin consecuencias. No se trataba solo de ellos. Había personas, nombres y situaciones que aparecían en esos documentos que podían implicar a más gente, incluso de forma legal. Intenté seguir con mi vida cotidiana, ir al trabajo, hacer la compra, preparar la cena, pero cada vez que veía a alguien sonreír en la calle, me preguntaba cuántas verdades escondidas habría detrás de esas sonrisas. La traición había cambiado mi forma de mirar a las personas. Una tarde, mientras salía del centro de salud, recibí un mensaje de un número desconocido. No lo hagas. No sabes con quién te estás metiendo. Sentí un escalofrío. No había contado a nadie lo que había descubierto, y sin embargo alguien sabía que estaba a punto de mover ficha. Miré alrededor, como si esperara encontrar a alguien observándome, pero no vi nada fuera de lo normal. Esa misma noche, decidí visitar a una persona que sabía que podría darme respuestas. Marta, una antigua compañera de Sergio, en la empresa que había cerrado. No nos conocíamos bien, pero yo recordaba que él siempre hablaba de ella como de alguien que sabía demasiado. La encontré viviendo en un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Al principio fue reticente a abrirme la puerta, pero cuando le mencioné el nombre de Clara, su expresión cambió. «Entra», me dijo apartándose para dejarme pasar. «Si estás aquí, es porque ya has empezado a descubrir cosas». Nos sentamos en su salón, un lugar sencillo, con olor a café recién hecho. Le conté todo lo que había encontrado, y ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró. «Laura, lo que pasó no fue un simple error ni una traición personal. Fue una operación planeada para beneficiar a unas pocas personas, y Clara jugó un papel más grande de lo que imaginas. Sergio», hizo una pausa. «Sergio también se benefició». Mis dedos se apretaron contra la taza de café. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?», pregunté, intentando mantener la calma. «Sí», respondió con firmeza. «Y te diré algo más. Si sacas esto a la luz, no solo ellos sufrirán, tú también». Salí de su casa con la sensación de que la verdad era más pesada de lo que podía cargar sola, pero también con la certeza de que no podía dejar que el miedo decidiera por mí. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. La voz de Marta resonaba en mi cabeza una y otra vez. Sergio también se benefició. Esa frase lo cambiaba todo, porque si él no había sido solamente una víctima, entonces llevaba años construyendo conmigo una vida basada en medias verdades. No solo me había engañado al final, sino que lo había hecho desde el principio. Al amanecer, decidí que ya no podía esperar más. Tomé todos los documentos, la carta de Clara y las notas que había hecho durante mi investigación, y los guardé en una carpeta. No quería hablar por teléfono, no quería darles la oportunidad de preparar un discurso. Necesitaba verles a ambos cara a cara. Llamé a Sergio y le pedí que viniera a casa para hablar de algo urgente. También envié un mensaje a Clara, diciéndole que tenía información que le interesaría. No me sorprendió que ambos aceptaran encontrarse conmigo, aunque ninguno de los dos sabía que el otro estaría presente. Cuando llegaron,
La tensión se podía cortar con un cuchillo. Clara fue la primera en entrar, con esa seguridad fingida que siempre llevaba como una armadura. Minutos después apareció Sergio, y su expresión al verla ya decía mucho. Les invité a sentarse a la mesa del comedor, esa misma donde tantas veces habíamos compartido cenas y risas. Ahora, el aire estaba cargado de electricidad. Sin preámbulos, abrí la carpeta y dejé caer todo su contenido sobre la mesa. «Aquí está todo», dije, mirándolos fijamente. «La verdad que ambos me ocultasteis durante años». Clara fue la primera en reaccionar, hojeando rápidamente los papeles, como si quisiera comprobar qué tanto sabía yo. Sergio, en cambio, se quedó inmóvil, con los ojos clavados en una de las cartas. «Laura», empezó, pero la interrumpí. «No, hoy no me dais explicaciones a medias. Hoy quiero toda la historia, sin omitir nada». Clara dejó caer la carta sobre la mesa y cruzó los brazos. «Muy bien. ¿Quieres la verdad? Sergio y yo estábamos en esto mucho antes de que tú aparecieras. Él aceptó cubrirme porque tenía sus propios motivos para que todo se quedara en silencio. No lo hizo solo por mí». Miré a Sergio, buscando una negación, algo que me dijera que ella mentía, pero lo único que encontré fue un silencio culpable. «Es cierto», admitió finalmente. «No era inocente. Sabía que si salía todo a la luz, yo también caería. Y durante años, Laura, pensé que si lo enterrábamos, podríamos seguir adelante». Esa confesión me golpeó como una ola helada. El hombre que había amado, el que había prometido protegerme, había empezado nuestra historia ocultando un pacto con mi mejor amiga, y ese pacto lo había atado a ella para siempre. Me levanté de la mesa sin decir nada más. No lloré, no grité, solo sentí una claridad brutal. No quedaba nada que salvar entre nosotros. Cerré la puerta del comedor y me quedé sola en el pasillo, escuchando el murmullo de sus voces al otro lado. No me importaba lo que se estuvieran diciendo, porque en ese instante entendí que ya no era mi responsabilidad desentrañar sus mentiras. Ellos habían elegido sus pactos y sus silencios. Yo, por primera vez, estaba eligiendo mi libertad. Fui a mi habitación, abrí el armario y saqué una maleta. No iba a quedarme en aquella casa, en ese escenario de traiciones. Mientras guardaba algunas prendas y lo mínimo indispensable, mi mirada se posó en una foto enmarcada sobre la cómoda. Nosotros tres, en una playa, riendo como si nada pudiera rompernos. Sentí una punzada en el estómago, pero no la cogí. No quería llevarme recuerdos que pesaran más que la ropa. Volví al comedor, donde ellos aún estaban sentados, con la carpeta abierta en medio. «No sé qué vais a hacer con esto», dije señalando los documentos, «pero a mí ya no me importa. El resto es cosa vuestra». Sergio se levantó, extendiendo una mano hacia mí. «Laura, por favor, podemos arreglarlo». Me aparté antes de que me tocara. «No, Sergio, lo único que podías arreglar era la verdad, y decidiste romperla antes incluso de conocerme». Clara permaneció en silencio, pero pude ver en sus ojos que, a pesar de todo, temía que yo pudiera usar la información que tenía. «No te preocupes», le dije. «No pienso destruiros yo. Ya lo haréis solos». Salí de la casa con la maleta en la mano y un peso extraño en el pecho. No era solo tristeza. Había algo más. Una sensación de alivio que me sorprendía. El dolor seguía ahí, pero ya no estaba atrapada en su juego. Esa noche, me hospedé en un pequeño hostal cerca de la estación de tren. No sabía a dónde iría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa por decidirlo. Me limité a mirar por la ventana, observando cómo la ciudad seguía su vida sin mí, y pensé que, quizás, ese era el comienzo de mi verdadera historia. Las primeras semanas lejos de ellos fueron extrañas. Me despertaba temprano, como siempre, pero ya no tenía una rutina que me anclara. Pasaba las mañanas caminando por la ciudad, explorando calles que nunca había recorrido, como si redescubrir lugares nuevos fuera una manera de reconstruirme por dentro. A veces, en medio del bullicio, me sorprendía pensando en lo irónico que era. Durante años creí que mi vida dependía de mantener lo que tenía, y ahora sentía que la había recuperado al perderlo todo. No volví a tener contacto con Sergio ni con Clara, pero las noticias viajaban rápido. Una antigua conocida me escribió para decirme que habían tenido problemas, que las viejas historias que ellos creían enterradas empezaban a salir a la luz. No pregunté detalles, no necesitaba saberlos. Había tomado una decisión consciente de no vivir pendiente de ellos, y cumplirla era parte de mi sanación. Me centré en mí misma, volví a estudiar, retomé un curso de fotografía que siempre había querido hacer, y comencé a escribir en un cuaderno todas las cosas que nunca me había permitido decir. Fue liberador.
Cada página era una forma de soltar lo que había cargado en silencio durante años. Una tarde, mientras fotografiaba el atardecer desde el puente viejo, un pensamiento me atravesó con fuerza. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir qué hacer con lo que aprendí. Y lo que aprendí era claro. Nadie debería callar verdades por miedo a perder a alguien. Quien te quiere de verdad no te pide silencio, te pide honestidad. Esa certeza me acompañó hasta la noche, cuando cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesita del hostal. En la portada escribí una frase para recordarme quién era ahora. No soy la mujer que se quedó, soy la mujer que se fue a tiempo. Pasaron varios meses antes de que pudiera contar esta historia en voz alta, sin que me temblara la voz. No porque quisiera proteger a Sergio o a Clara, sino porque necesitaba sanar antes de revivir cada escena. Comprendí que, aunque ellos habían elegido la mentira, yo podía elegir la verdad, y eso me daba una ventaja que nunca antes había sentido. Un día, caminando por el mercado central, escuché una risa que reconocí al instante. Era Clara. Me giré y allí estaba, acompañada de alguien que no conocía. Me vio, y en su rostro apareció una sombra fugaz, un gesto que revelaba más de lo que quería mostrar. Miedo. No dije nada. Solo la miré un momento y seguí caminando. Esa fue mi pequeña victoria. No necesitaba vengarme ni enfrentarla. El simple hecho de que supiera que yo conocía su secreto era suficiente para que nunca volviera a estar tranquila. Sergio, por su parte, me envió un único mensaje meses después. Lo siento. No contesté. No porque guardara rencor, sino porque algunas puertas, una vez cerradas, no deben volver a abrirse. Hoy vivo en otra ciudad. Tengo un trabajo nuevo, un círculo pequeño de personas en las que confío, y cada mañana me levanto con la certeza de que no necesito a nadie para sentirme completa. Esta historia me enseñó que la traición duele, pero también que la verdad libera, y que, por mucho que intenten ocultarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si estás escuchando esto ahora, quizá te preguntes si hice bien en no exponerlos públicamente. Mi respuesta es que sí, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz, y a veces la paz significa soltar, no golpear. Ellos ya tenían su castigo, vivir atados a sus propias mentiras. Yo, en cambio, caminé libre. Y si alguna vez te encuentras frente a una verdad que podría destruirlo todo, recuerda esto: no siempre se trata de cuánto daño puedas causar, sino de cuánto peso estás dispuesto a cargar. La libertad, a veces, está en dejar ir y seguir andando.